cuando hagan algún tipo de método complementario para tratar de encontrar algún problema, alguna normalidad, por ahí van a tener que utilizar ecografía, entonces saber de qué lado está cada cosa, para poder, ¿no es cierto?, interpretar lo que están observando en una imagen ecográfica, por ejemplo, o en una radiografía, o en algún método complementario que se utilice como dice la palabra, como un complemento para llegar a un diagnóstico, ¿no? Bueno, aunque no haya una división precisa, el estómago de los carnívoros, y esto también se puede aplicar con bastante similitud al estómago de un caballo, y el abomazo también podríamos llegar a aplicarlo en los rumiantes, pero hay determinadas regiones que tiene el estómago, ¿sí? Tiene determinadas regiones. Una parte inicial, que forma más bien como una especie de saco acá, una especie de globo. Toda esta parte inicial estoy marcando sin tener precisión hasta dónde llega, hasta dónde llega, no hay un límite exacto, pero toda esa parte es lo que se denomina el fondo del estómago. El fondo del estómago. Lo vamos a poner de otro color. La parte que le sigue es el cuerpo del estómago. Tampoco hay un límite exacto. Todo esto sería el cuerpo del estómago. Y después, cuando empezamos a ver que se empieza a angostar, que se empieza a hacer como un embudo, se hace cada vez más chiquito, esa porción es lo que se denomina la parte de la porción pilórica. La porción pilórica. No hay un límite preciso. ¿Sí? Después internamente se pueden distinguir glándulas, pero eso es más bien microscópico, no podemos verlo así a simple vista. Entonces tenemos un fondo que está vinculado al cardias, el cuerpo del estómago y después la porción pilórica, que es la que después finalmente va a estar conectada con el duodeno, con la primer tramo del intestino delgado, a través de ese orificio denominado píloro. ¿Sí? Porción pilórica. Bueno, esa porción pilórica a su vez se puede subdividir en un antro pilórico, bueno, en un canal pilórico, en un propio píloro. Bueno, es como que podemos seguir diferenciando partes dentro de una región, ¿no? Pero al menos conocer que tiene tres porciones fundamentales: el fondo del estómago, el cuerpo del estómago y la porción pilórica. Esas son las tres regiones o las tres porciones que se le describen a este estómago, que es un estómago bastante simple, comparándolo con lo que puede ser, por ejemplo, el estómago de un rumiante. Bueno, acá estamos viendo la forma, cómo está plegada la mucosa, que está deshidratado esto, ¿no? Porque eso tampoco pasa exactamente así. Está deshidratado, el estómago está medio encogido, pero ahí se ven que la mucosa está plegada y eso permite que tenga una gran capacidad de estiramiento. Este órgano se dilata mucho y sobre todo en los carnívoros es el reservorio de alimento. En estos animales que tienen esta fisiología digestiva tan particular, que generalmente comen de manera muy rápida, ¿no es cierto?, tratando de ingerir la mayor cantidad posible, ¿no es cierto? No es que están permanentemente comiendo y llenando ese estómago, como por ejemplo pasa en los herbívoros. Los herbívoros gran parte del día, si están en libertad, se la pasan ingiriendo, ¿no es cierto?, comiendo pequeñas cantidades, pero de forma permanente, ¿no es cierto?, muchas horas al día. En el caso de los carnívoros, no. Los carnívoros tienen esa cuestión, ¿no es cierto? Tratan de ingerir y incorporar una enorme cantidad de alimento en un breve periodo de tiempo. Bueno, por eso es que el estómago de estos animales tiene una gran capacidad de dilatación, se dilatan mucho y es un reservorio realmente muy interesante. Bueno, esa mucosa plegada es un poco la responsable de esa gran capacidad de estiramiento que tienen, ¿no es cierto?, estos animales. Bueno, acá tenemos una serie de dibujos, de esquemas sacados de diferentes libros, de diferentes autores, y es más o menos lo que estábamos diciendo, ¿no? Está todo en inglés, pero en definitiva, bueno, en este no, pero ahí se ven las partecitas que habíamos
que habíamos descrito. Voy a sacar la barra esta porque me molesta, no veo bien dónde estoy marcando. Ahí está entonces el orificio, la llegada del esófago, lo que sería el cardias, el fondo en todo esto, que dice fundus, bueno, en el fondo del estómago, ahí aparece el cuerpo del estómago. Fíjense que no hay un límite, diga, bueno, ¿hasta dónde llega eso? ¿Hasta dónde? No hay una marca externa ni tampoco interna. Sí cambian después la población de glándulas, ¿no es cierto? Hay glándulas que están justamente ubicadas en el fondo del estómago, hay glándulas cardiales que están en el cardia, hay glándulas que están en el cuerpo, bueno, por eso es que adquieren ese tipo de nombres después, y ustedes van a estar estudiando qué es lo que fabrica cada tipo de glándula, entre ellas el ácido clorhídrico, después también otras sustancias que permiten degradar sobre todo proteínas, como son las pepsinas y demás, son enzimas, ¿no es cierto? Son catalizadores biológicos que permiten ir desdoblando las proteínas. Bueno, y acá está la parte pilórica, ¿ven? Donde se empieza a angostar, se empieza a hacer como un embudo el estómago, esa es la porción pilórica, y acá también está subdividida en segmentos, el antro pilórico, el canal pilórico, y el propio píloro, que es el orificio de salida. Acá está el orificio de entrada y el orificio de salida. Bueno, estos dos orificios después, y depende del tipo de ingesta, y depende de las características de lo que coma cada digamos, el animal, va a regular el vaciado. Cuán rápido se va a vaciar ese estómago va a depender de lo que esté ingiriendo el animal. Si tiene mucha grasa, si tiene poca grasa, si tiene mucha proteína, si tiene poca proteína, todo eso después lo van a estar estudiando en fisiología, ¿no es cierto? Y que no es exactamente lo mismo que va a pasar en el estómago de una vaca, ni cerca, ni el estómago de un caballo. Son cosas muy especiales, propias de cada especie. Bueno, ahí empieza entonces el intestino delgado, el duodeno. Acá estamos viendo el estómago abierto, ¿no es cierto? Donde se ve toda la mucosa, los pliegues que hace la mucosa, los pliegues gástricos, ¿sí? Esa palabra gástrica la van a escuchar permanentemente, y ahí empieza el duodeno, el primer tramo del intestino delgado. Algo interesante que lo tenemos que ir ya describiendo y ir interpretando es que fíjense que justamente en el comienzo del intestino delgado, ahí en los primeros centímetros que recorre el duodeno, es donde va a estar la desembocadura de las dos glándulas más importantes, glándulas anexas más importantes que están en este aparato, ¿no es cierto?, el aparato digestivo, que van a estar desembocando justamente en el duodeno. ¿Cuáles son esas glándulas? El hígado y el páncreas. Fíjense que aparecen una serie de conductos que provienen desde el páncreas y desde el hígado, y esos conductos van a permitir que la bilis llegue al duodeno y que los jugos pancreáticos, lo que fabrica el páncreas, también ingrese al duodeno. ¿Para qué puede servir eso? Que justamente lleguen ahí y no lleguen a otro lugar, que no vayan ni al yeyuno, ni al ilio, ni al ciego, ni al colon. ¿Por qué justamente esos conductos de estas glándulas, que el hígado es la glándula más grande del cuerpo, y el páncreas, van a desembocar justamente en ese tramo del intestino? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tendrá alguna razón de ser? Calculo yo, ¿o no? Se me ocurre. ¿Qué opinan? ¿No es porque necesita para ayudar al... No sé. Sí. Para Para ayudar. los alimentos. ¿Ayudar a qué? ¿A digerir los alimentos? Claro, exactamente. El hígado, que fabrica, bueno, es una glándula realmente muy interesante, que la van a estudiar desde muchos aspectos, desde la parte anatómica, de la parte histológica, de la parte fisiológica, de las patologías y demás. Es una glándula que cumple cientos de funciones diferentes, metabólicas, y bueno, y también tiene toda esta cuestión vinculada al aparato digestivo, donde la bilis
que fabrica, ¿no es cierto?, estas células que son los hepatocitos, esa bilis va a finalmente caer, drenar en el intestino delgado. Y eso va a favorecer la degradación, sobre todo, de la parte lipídica del alimento, de las grasas que ingieren, ¿no es cierto?, los animales. Y por otro lado, el páncreas también fabrica una serie de sustancias, ¿no es cierto?, que están cargadas con enzimas, que son importantísimas para poder degradar, ¿no es cierto?, lo que ya pasó por el estómago, que en definitiva acá sufrió el alimento una especie de digestión química, mecánica y química combinada. Bueno, ese contenido que empieza a ingresar dentro del intestino delgado sigue siendo desdoblado para que esas moléculas de gran tamaño se transformen en moléculas chiquititas y que pueden después absorberse en el intestino, principalmente en el yeyuno. En el yeyuno es donde ocurre el mayor grado de absorción. Pero para poder absorberse tienen que ser pedacitos chiquititos, ¿no es cierto? No puede absorberse así como una proteína como tal, salvo alguna, ¿no? Pero tiene que desdoblarse todas estas macromoléculas en hacerse cosas más simples. Por lo tanto es que estas dos glándulas, el hígado y el páncreas, lo que hacen es favorecer el desdoblamiento y la simplificación de todas estas macromoléculas para que después se puedan absorber en el yeyuno. Por eso es que es tan importante la desembocadura de estos conductos a este nivel. Y pasa lo mismo en otras especies. También pasa lo mismo en otras especies donde la desembocadura del páncreas y del hígado ocurre en el duodeno. En los primeros centímetros del recorrido del duodeno, ahí es donde van a desembocar los conductos del páncreas, que vienen de esta glándula tan particular, y los conductos del hígado, ¿sí? Bueno, el estómago, acá tenemos una imagen donde se ven las diferentes capas musculares. Bueno, es una víscera hueca, ¿sí? Es una víscera hueca con una capacidad interesante de dilatación, sobre todo en los carnívoros, y que tiene como parte de sus estructuras, ¿no es cierto?, de sus capas, tiene músculo liso, y tiene distintos estratos o distintas capas musculares, más superficiales, capas medias, más profundas, que están, digamos, algunas de ellas entremezcladas, pero fíjense que van en distintos sentidos. Bueno, eso también es sumamente importante para regular el funcionamiento, porque esto se puede contraer, permite que el alimento progrese, o en algunos casos que pueda retornar también hacia el esófago, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es interesante de ya ir viéndolo. Bueno, todas las capas musculares también las van a estar viendo en histología. Ahí van a ver todas estas cuestiones de lo que corresponde a la estructura propia del tejido, ¿no? Del tejido gástrico. Bueno, estas imágenes un poco para comparar, porque hay una diferencia interesante en lo que representa el tamaño del estómago en las diferentes especies. En un caballo, sorprendentemente a lo que uno podría llegar a imaginarse, el estómago es muy chiquitito, comparándolo con lo que sería el tamaño corporal que tiene el animal. Es un estómago relativamente chico, una capacidad bastante pequeña también, y algo que es también interesante es que, por ejemplo, un perro de raza gigante, un perro de esos grandotes, puede llegar a tener un estómago con una capacidad similar, una capacidad bastante parecida a un caballito mediano, un caballo medio chiquito. Es decir, ¿cómo puede ser que un perro grande tenga la misma capacidad, casi la misma capacidad, que un caballo de talla mediana chica? Bueno, es porque el estómago en los equinos realmente, más allá de cumplir el rol típico que lleva adelante, no es un tramo que sea fundamental, podríamos decir, para la fisiología digestiva de estos animales. Es un órgano que permanente se está llenando y se está vaciando, es decir, va entregando todo ese contenido hacia los tramos que siguen, intestino delgado, intestino grueso,
pero no es un órgano que cumple un rol fundamental en la fisiología digestiva, por eso es un órgano relativamente pequeño, un órgano muy chiquito comparándolo con el tamaño corporal de un caballo. En el caso contrario, un perro, ¿no? El perro sí, el estómago cumple un rol fundamental en la fisiología digestiva, ¿no es cierto? Un órgano de gran almacenamiento y que tiene un tamaño realmente muy, muy importante, muy considerable. Ahora después, el año que viene, cuando veamos la topografía del estómago de estas especies, vamos a ver que el estómago en los carnívoros cambia drásticamente su cuestión topográfica, digamos, su grado de proyección sobre la superficie corporal, porque como se dilata tanto, hace variar mucho el lugar donde queda proyectado sobre la superficie del cuerpo. En el caso de los carnívoros puede llegar aproximadamente hasta la cuarta vértebra lumbar, más o menos. Es decir, llega hasta por acá atrás, inclusive en los cachorros se ve con bastante facilidad, cuando ingieren gran cantidad de alimento, cómo se dilata básicamente toda la panza, quedan completamente dilatada toda esa cavidad, y eso es consecuencia del gran llenado y de la gran capacidad de dilatación que tiene este compartimento que es el estómago, ¿no? Bueno, acá entonces estamos viendo 3 esquemitas. Bueno, ni hablar en un rumiante, ¿no? Donde la gran parte de la cavidad abdominal, está ocupada por este estómago, ¿no? Y sobre todo uno de esos compartimentos que es el rumen. Lo que estamos viendo acá es un dibujo, básicamente, donde lo que se observa es prácticamente todo estómago. Todo esto, inclusive partes que no se alcanzan a ver, pero todo esto que está acá, bueno, sigue por ahí aparece un pedacito del hígado, pero todo esto que estamos viendo, todo eso es estómago. Acá aparece un órgano, que después lo vamos a estar mencionando un poquito, que está de alguna manera relacionado anatómicamente con el aparato digestivo, pero no es un órgano del aparato digestivo. Esto que aparece acá con el número 4 es el vaso, que siempre está vinculado con una parte del estómago, pero que no tiene que ver con la fisiología digestiva, no es un órgano del aparato digestivo, pero sí está vinculado ahí topográficamente, anatómicamente con este estómago, ¿no? Pero fíjense que acá lo que estamos viendo en una vaca, por ejemplo, gran parte del territorio de la cavidad abdominal está ocupada por el estómago, contrario a lo que pasa con un caballo, donde ocupa realmente un pedacito muy pequeño de la cavidad abdominal. Ya vamos a ver que hay otros órganos, otros tramos del aparato digestivo del caballo que son realmente muy voluminosos y que es ahí donde ocurre gran parte del aprovechamiento de lo que ingiere el animal. Bueno, es simplemente comparativo, para que tengamos una noción de lo que representa un poco este órgano en cada especie. Vamos a borrar, pasamos. Va. Bueno, acá estamos viendo una disección, una foto de un carnívoro, un perro en este caso, donde se han retirado las paredes del abdomen, se han también limpiado los espacios intercostales. Fíjense que ahí está la última costilla, la número 13. Ahí está la costilla número 13, para que quede como una referencia topográfica, para saber hasta dónde llega cada estructura. Lógicamente que esto es en un cadáver, donde seguramente el animal estuvo en ayuno, para hacer todo el procedimiento. Bueno, pero fíjense que acá se ve una pequeña parte del estómago, este animal donde el estómago está, podríamos decir, vacío, donde no tiene contenido. El estómago casi que no establece contacto con la pared abdominal, casi que ni con los laterales, ni con ventral, queda como muy, digamos, aplastado entre el hígado que está por delante, que está con la letra H, esto es el hígado, ¿sí? Olvídense también de los colores reales no son esto. Los colores reales no son lo que estamos observando acá. Todo esto es parte del tejido hepático, parte del hígado. Bueno, ahí abajo posiblemente también, eso que está marcando ahí. Bueno, todo eso es el hígado. Ahí se ve el estómago, una pequeña partecita, nada más.
una pequeña parte del estómago, y todo por detrás aparece sobre todo el intestino, ¿no? Está con la letra I, el intestino. Bueno, cuando este estómago, y sobre todo en los carnívoros que tienen esta fisiología digestiva tan particular, empiezan a ingerir grandes volúmenes de alimentos, ¿no es cierto? Este estómago se empieza a llenar, empieza a dilatarse, y empieza a establecer contacto con las paredes laterales del abdomen, con el piso abdominal, y desplaza básicamente, sobre todo lo que sería la masa intestinal, lo desplaza hacia atrás. ¿Y esto? Y eso un perro. Bueno. ¿Qué es el perro? Sí. Perro. Anda para allá. Anda. Bueno, ahí entonces estamos viendo esta imagen para que comprendan lo que pasa cuando el estómago está vacío, digamos, lo que pasa, por ejemplo, cuando hay un ayuno de varios días. Ahí estamos observando, a ver si lo puedo marcar. Ahí está el diafragma. Esa liñita que alcanzan a ver ahí es el diafragma. Bueno, acá me quedó media superpuesta. Eso es el diafragma. El esófago. Ahí se ve el esófago. El esófago, y allá arriba una arteria interesante que es la aorta, ¿sí? Que ya la hemos visto, es una de las madres de todas las arterias que hay en el cuerpo. Bueno, esa arteria pasa también al lado abdominal, hacia el lado abdominal. Bueno, y ahí está el vaso, ¿sí? Eso que está ahí, el vaso va a quedar muy influenciado, su posición también, por el grado de llenado del estómago. A medida que el estómago se va llenando, también va corriendo, va desplazando el vaso hacia atrás, ¿sí? Bueno, a ver qué tenemos acá. Quiero pasar, ahí está. Bueno, fíjense que del lado derecho, cuando el estómago está completamente vacío, ¿sí? Cuando está bien vacío, prácticamente no se observa nada del estómago. Queda como muy recluido entre el hígado y la masa intestinal por detrás. Queda ahí aprisionado el estómago cuando está completamente vacío. Del lado derecho prácticamente no hay partes visibles del estómago, ¿no? Solamente se alcanza a ver un pedacito ahí, pero no es estómago en sí, sino que es el comienzo del intestino delgado. Eso que está ahí, ese pedacito que está ahí, es el duodeno. Es el duodeno, la primera parte del duodeno, que se llama duodeno descendente. Y el hígado tiene una predominancia, los lóbulos, las partes más grandes del hígado, están del lado derecho. Bueno, ya después vamos a ver un poquito más la disposición del hígado en las diferentes especies, pero como regla general hay mayor cantidad de tejido hepático hacia la derecha del plano medio. En los carnívoros, y algo similar pasa en nosotros, tenemos hígado del lado izquierdo, hígado en la parte del medio, hígado en la parte derecha. Bueno, y hay un predominio, hay mayor tejido hepático del lado derecho, ¿no? A ver, agarra el teléfono, mamá. Voy a ver un poquito la vaca Lola. Andá, no ve la vaca Lola con el teléfono. Bueno. Sí, llévala para abajo. ¿Cómo es la contraseña? Bueno, complicado. Hoy está complicado el tema de la clase. Bueno, acá estamos viendo también una imagen interesante, que es algo que por ahí ustedes van a observar, sobre todo en las cirugías, cuando tengan que hacer un abordaje quirúrgico, que en los carnívoros, donde mayores abordajes se hacen en la cavidad abdominal, ¿sí? Podríamos decir que están en el puesto número 1 de lo que son las cirugías abdominales en los carnívoros. Después podemos decir en los caballos, dependiendo de las condiciones, y ahí más o menos similar también pasa con los rumiantes. Pero los carnívoros, donde más abordajes quirúrgicos van a ser a la cavidad abdominal. Y generalmente cuando uno abre la cavidad abdominal, en la mayoría de los casos se van a encontrar, más allá que acá en este dibujo, en este esquema, en este dibujo no están las paredes básicamente, pero cuando uno abre, ¿no es cierto?, por línea media, se van a encontrar con esta estructura que está acá, que tiene un aspecto muy particular, que está tapando y ocultando gran parte de, sobre todo, la masa intestinal,
¿sí? Todo eso que aparece ahí es una lámina muy interesante que se denomina peritoneo. ¿Sí? El peritoneo es la serosa del abdomen. Es una serosa igual que la pleura, en definitiva, tienen básicamente la misma estructura, hay muchas similitudes entre lo que es la pleura, el peritoneo, el pericardio, son todas serosas en definitiva. Bueno, lo que estamos viendo acá es un pliegue de esa serosa, un pliegue de peritoneo que se dispone de esta manera, muy particular en el caso de los carnívoros, y que está tapando gran parte de la masa intestinal, así que no estamos viendo muy bien lo que está por debajo, porque hay como una especie de delantal que está tapando, y eso se llama, ese pliegue de peritoneo que tapa casi toda la masa intestinal, se llama omento, a ver si lo puedo escribir sin errores, a ver, vamos a ver el color, no sé, tengo que buscar, ahí está, se llama omento, no, escribe omento mayor, ¿sí? Mayor. Ese aumento, en definitiva, es un pliegue de peritoneo. También está presente en los caballos, está presente en un rumiante, lo que cambia un poquito la disposición, cómo está ubicado. En algunos casos no es lo que primero vamos a encontrar cuando abrimos el abdomen, eso pasa puntualmente en los caballos, pero sí es muy típico de cuando uno hace un abordaje en la cavidad abdominal de un carnívoro, encontrarnos con este delantal, ¿sí? Que está tapando básicamente gran parte de la masa intestinal que está por debajo. En algunos casos puede ser que quede como medio amontonado en algún lugar, pero es bastante típico de poder encontrar por ahí esta membrana, esta serosa que está ocultando gran parte de la masa intestinal. Ese aumento, en definitiva, entonces es una lámina, un pliegue del peritoneo, ¿sí? El peritoneo es la serosa del abdomen, ¿sí? La serosa del abdomen, y es importantísimo porque fabrica líquido peritoneal, permite que las vísceras se deslicen entre sí, también permite la llegada de vasos y nervios hacia cada una de las vísceras. No hay más bien vasos sueltos adentro del abdomen, sino que están como incluidos en pliegues de peritoneo. Entonces, todo el peritoneo cumple roles realmente muy interesantes, también tiene roles inmunológicos. Bueno, hay un montón de cuestiones y estudios que se han hecho de esta lámina que se llama peritoneo. El aumento es uno de los tres tipos de pliegues que hay dentro de la cavidad abdominal, ¿sí? El aumento es el que va a estar conectado, tanto el mayor, hay un aumento mayor y un aumento menor, van a estar conectados con el estómago. El aumento mayor con la curvatura mayor, el aumento menor con la curvatura menor. Estos pliegues de peritoneo son uno de los tres tipos de pliegues que realiza esta membrana en el interior del abdomen, ¿sí? Aumentos, después están los ligamentos, que también son pliegues de peritoneo, que en general van de una víscera a otra, conectan vísceras entre sí, también permiten el paso de algunos vasos y nervios, y otro tipo de pliegues que son muy interesantes, se llaman mesos. Esos son los tres tipos de pliegues que hace el peritoneo, de esta serosa que es fundamental y está dentro de la cavidad abdominal. Aumentos, pliegues y mesos. Hay un meso que es muy conocido, y que capaz que lo hayan escuchado en alguna oportunidad, que es un meso que se denomina mesenterio. El mesenterio es un meso que sirve para sostener una parte importante del intestino delgado, sobre todo el yeyuno y el ilion, que es todo esto que estamos viendo ahí, todo enroscado, y ven que da tantas vueltas. Bueno, eso principalmente es yeyuno. Eso queda sostenido del techo del abdomen por un pliegue de peritoneo denominado mesenterio. Además de sostener, ¿sí? Estos pliegues de peritoneo permiten que le lleguen, a través de estos pliegues, le lleguen los vasos sanguíneos, los nervios y también los linfáticos, que son también fundamentales para el funcionamiento de toda esta parte, ¿sí? Bueno, en definitiva, básicamente todas las vísceras abdominales y también una gran parte de las vísceras pélvicas están revestidas, están tapizadas por peritoneo, que es el peritoneo visceral.
Lo mismo pasa con lo que habíamos visto con la pleura, ¿no? La pleura tapiza, ¿no es cierto?, internamente las paredes de la cavidad torácica. Bueno, acá tenemos un peritoneo que también tapiza internamente las paredes del abdomen y también parte de la pelvis, que se llama peritoneo parietal, lo mismo que en la pleura en definitiva, y también hay una parte del peritoneo que tapiza las vísceras que se denomina peritoneo visceral. Ese es el peritoneo que forma estos pliegues, estos mesos, estos omentos o estos ligamentos. Bueno, ese tipo de pliegues es el que se encarga de sostener y permitir que lleguen los vasos sanguíneos, los nervios, a cada una de las vísceras abdominales y también pélvicas, ¿no? Bueno, acá estamos viendo una parte del estómago, ¿ven? Esto que se aproxima ahí del estómago sería, estamos viendo una vista ventral, ¿sí? El animal está como patas para arriba, como si fuese que está apoyado en una mesa de cirugía, con los miembros hacia dorsal, apoyado el dorso en la mesa de cirugía. Entonces vamos a ver que acá se aproxima una parte del estómago. Cuando está medianamente con algo de contenido, ya se puede observar sin dificultad la curvatura mayor. Esto que estamos observando acá es la curvatura mayor. Lo mismo pasa con esto, ¿ven? Eso que aparece ahí, ya acá hay un grado mayor de llenado estomacal, de llenado gástrico. Bueno, todo eso que estamos observando es principalmente la curvatura mayor. Ahí está el hígado, es un colorcito un poquito más real de lo que sería el hígado, un color más bien rojo o rojizo, pardo rojizo, bastante intenso, y ahí está entonces aproximándose este estómago que está con moderado llenado, ¿no? Bueno, a medida que se va llenando cada vez más, va desplazando también más hacia atrás las asas de intestino delgado principalmente. Acá se ha retirado en esta disección, en esa foto que ustedes están observando, se ha retirado el aumento mayor. Se ha cortado, se ha sacado, por eso no se puede observar. Pero bueno, acá tenemos el vaso, ¿ven? El vaso, fíjense que siempre está a la izquierda, vinculado a la curvatura mayor del estómago y a la izquierda del plano medio, y más bien en la parte central es donde nos vamos a encontrar, en la parte media del abdomen nos vamos a encontrar principalmente con el yeyuno. El yeyuno tiene una longitud interesante y que eso le permite también ubicarse en distintos lugares de la cavidad abdominal y poder meterse en cualquier espacio que haya libre, se puede llegar a meter el yeyuno, ¿no? Bueno, que es lo que está marcado ahí con el número 4. Y esto que está bien atrás es la vejiga. Es la vejiga, que es una parte, un reservorio de orina, ¿no? Que queda bien atrás, ya está una partecita dentro del abdomen y una parte de la vejiga va a quedar dentro de la cavidad pélvica, que acá no la alcanzamos a ver. Bueno, pero más que todo la idea era mostrar un poquito esta lámina, esta membrana serosa. Miren